Un día con Enoc. Qué lindo es poder viajar, ¿verdad? Qué lindo es poder viajar. Para hacer este viaje vamos a caminar bastante atrás en el tiempo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Querido Dios, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Por favor, ven con nosotros y acompáñanos y enséñanos cuál es la casa de Enoc. Gracias por todo y ayúdanos para poder aprender de todo lo que veamos y escuchemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. A mí me gusta viajar y yo creo que a ti también te gusta viajar, visitar, en especial cuando son personas muy especiales, valga la redundancia. Un día con Enoch. Este estudio es para visitar a Enoch, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que podemos aprender. Las primeras imágenes, imágenes van a ser así, ustedes van a ver, no somos niños, somos adultos, ¿verdad? Pero hemos puesto algunas imágenes con un extracto de la historia y al final entonces vamos a dedicarnos a ver con detenimiento la lectura de todo lo relacionado con Enoch, porque esto de verdad que nos va a ayudar muchísimo. Y veamos, hoy hemos venido a visitar a Enoch todo el día, porque es que nos hace falta aprender dónde vive Enoch, cómo vive Enoch, cómo es su relación con Dios. En fin, ¿qué hace Enoch? ¿Qué hace? Porque nosotros tendremos que hacer las mismas cosas para poder ser parte de los 144,000. Este es un estudio especial para aprender qué debemos hacer para poder ser parte de los 144,000, ¿verdad? Entonces, vamos allá. Dice el Espíritu de Profecía en Review and Herald, el 9 de marzo del año 1905, dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Y vamos a hacer todo lo que podamos también, ¿verdad? Para ayudar a otros a ganar el cielo. Entonces, Dios dice que necesitamos esforzarnos con todo el poder que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder ser uno de esos 144,000. Yo quiero ser uno de esos 144,000. ¿Lo quieres ser tú? Es por eso que estamos trasladándonos en el tiempo y visitando a Enoch. Por eso, para poder aprender, porque yo quiero ser de ese grupo especial. Hemos llegado con la ayuda de Dios. Hemos llegado a casa de Enoch al amanecer. Él no vive en la ciudad, Enoch vive afuera de la ciudad, Enoch vive en el campo. Y encontramos que Enoch no está durmiendo, es la madrugada. Sin embargo, Enoch no está durmiendo, Enoch está orando. Su familia nos dijo que ya lleva horas en la presencia de Dios en oración. Así que necesitamos esperar que Enoch termine para poderle anunciar nuestra visita. En las ciudades fundadas por Caín, ¿quién es Caín? Caín es un primo de Enoch de unas 7 generaciones atrás. Allí viven personas realmente con mente mundana, que aman las cosas de esta vida. Enoch vive en el campo, vive alejado de ellos, porque sabe que convivir con el pecado hace que sin darnos cuenta nosotros terminamos imitando lo mismo. La mente de Enoch está concentrada en Dios. Enoch no vive en la ciudad, vive en el campo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él no se quiere contaminar con el pecado. Él no quiere llegar a hacer las cosas malas sin darse cuenta. Él no quiere imitar las cosas que hacen las personas que viven en la ciudad. Por eso, su mente está concentrada en Dios, conectada con Dios. Por eso, él no está en la ciudad. Bueno, finalmente, después que no ha estado horas con Dios, ya terminó su oración,
Así que lo hemos saludado y le dijimos que vinimos para saber cómo es su relación con Dios y que él puede seguir las labores del día. Nosotros no vamos a interrumpir a Enoch. Él va a seguir adelante lo que él hace, ¿verdad? Queremos saber cómo es su relación con Dios, qué es lo que él hace y que él lo siga haciendo. No vamos a interrumpir, no vamos a molestar, solamente vamos a observar y escuchar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Esa mañana, Dios le ha dado un mensaje a Enoch para que él vaya a la ciudad, esa ciudad amadora de placeres que acabamos de ver un momento, pues una posible foto, ¿verdad? De la ciudad. Allí viven personas que puro amadoras de placeres. Y Dios le ha dado justo hoy un mensaje para que vaya a la ciudad y entregue ese mensaje. Dios manda a decir que se arrepientan y que vuelvan a Él para poder gozar de una verdadera vida, ¿verdad? Y que puedan tener una vida, un futuro, una esperanza. Así que Enoch fue para la ciudad, nosotros hemos ido detrás de él para observar, bueno, lo que él está haciendo. No, Enoch entró a la ciudad, entregó el mensaje de Dios y salió enseguida de allí. Cuando Enoch se iba, los parientes pecadores comenzaron a burlarse de él, y a burlarse de él y de todo ese mensaje que él les había entregado de parte de Dios. Cuando Enoch iba saliendo de la ciudad, escuchó a algunas personas que lo estaban llamando. Enoch, Enoch, espérate. Ellos habían escuchado el mensaje y ellos querían saber más de Dios. Ay, si ellos supieran que Dios estaba allí, ¿verdad? Si nosotros supiéramos que Dios está aquí, ¿verdad? De regreso a casa, todo el camino y todo el tiempo, Enoch iba contemplando a Dios, hablando con Dios. Aunque fíjate que Dios no estaba visible, ¿sí? No estaba visible. Pero es que Enoch, él había acostumbrado su mente a ver a Dios, a sentir la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya después lo vamos a ver cuando comencemos a leer su historia. Estamos dando una introducción así como en breve lo que es la historia de su vida, ¿verdad? Un resumen para que nos emocionemos con la vida de Enoch. Él había adaptado su mente, acostumbrado a su mente a sentir que Dios está ahí. ¿Y por qué no vas a hacer tú lo mismo? Yo me pregunto, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Porque Dios está aquí. Entonces, si Dios está aquí, ¿por qué yo no puedo acostumbrar mi mente a ver que Dios está aquí y hablar con Él? ¿Sí? Y eso es lo que Enoch estaba haciendo todo este día que lo estamos visitando. Ya llegó a su casa. Así como Enoch había sembrado la semilla del evangelio en la ciudad, de regreso a su casa, porque él vivía en el campo, también sembró semillas de alimento para su familia, porque él pues también trabajaba en el campo. Enoch se apuró sembrando aquellas semillas y corrió de nuevo a hablar con Dios. Allí estuvo un largo rato en su presencia. Parecía, nosotros, acuérdate, los estamos mirando, ¿verdad? En nuestra mente, claro, ¿ves? Y parece cuando Enoch conversa con Dios, parece que lo ve delante de él y le está hablando, mira, Padre, él está hablando, como que lo está viendo delante de él. Un rato después, Enoch se fue a dar un paseo por el jardín y como siempre, Dios seguía a su lado. Él no estaba hablando solo, él seguía hablando y hablando y hablando. ¿Qué tú crees, Padre? ¿Qué tú crees, Dios mío? Mira esto. Está hablando. Y la gente pensaría que está loco porque está hablando solo. Pero es que no está hablando solo. Que Dios no se vea no quiere decir que no está. Estaba hablando con Dios. Así durante todo el día. Atendió a su familia, trabajó en el campo, llevó el mensaje a la ciudad. Pero todo el tiempo y el resto del tiempo se ha mantenido conversando con Dios. Es que el deseo de su corazón es estar conectado con Dios, conectado con Dios. Se terminó el día y ha llegado nuestra hora de regresarnos ya. Pero todavía no sigue en la presencia de Dios. Ahora nosotros sabemos mejor dónde vive Enoch, cómo vive Enoch y por tanto, dónde deben vivir los 144,000 y cómo deben vivir
Los que queremos ser parte de los 144,000, solamente dimos una breve repasada, ¿verdad? Viendo a Enoch, su casa, ¿verdad? Lo que él hace. ¿Aprendiste algo? Yo aprendí mucho. Yo aprendí mucho. Un día, simplemente Dios se lo llevó a vivir en su presencia. ¿Tú sabes por qué se lo llevó a vivir? Porque Enoch se pasaba los días caminando con Dios. ¿Viste? Amanecía y ya Enoch no estaba en su cama. Enoch estaba hablando con Dios. Dios lo mandaba a la ciudad a entregar mensajes. Dios lo mandaba a hacer esto, a hacer lo otro, pero todo el día, sea que estuviera hablando con su familia, que estuviera comiendo, que estuviera haciendo lo que sembrando en el campo, Enoc se pasaba todo el día conversando con Dios. Él acostumbró a su mente a hablar con Dios. Esto lo vamos a estar repitiendo porque esto es clave. Conexión con Dios todo el tiempo, porque entrenó su mente para saber que Dios estaba ahí, entrenó su mente para eso. Y simplemente Dios se lo llevó y se lo llevó vivo. ¿Por qué se lo llevó vivo? Porque no se pasó la vida caminando con Dios. Tú quieres ser parte de los 144,000. Yo quiero ser parte de los 144,000. Entonces, tú necesitas aprender a caminar con Dios. Yo necesito aprender a caminar con Dios. Enoch representa a los 144,000. Ahora vamos a comenzar a leer su historia. Si tú quieres ser parte de los 144,000, lo que te voy a pedir es lo siguiente, que tú leas conmigo, ¿sí? No vas a leer en voz alta, quizá, bueno, tenemos los micrófonos apagados, estamos grabando este video, pero sí me gustaría que tú puedas leer con tu mente. Y cada vez que tú veas el nombre de Enoch, quita el nombre de Enoch y pon tu propio nombre, ¿sí? Yo lo voy a hacer también para mí. Entonces, los que queremos ser de los 144,000, cambiemos el nombre de Enoch por nuestro propio nombre. Las escrituras dicen que Enoch tuvo un hijo a los 65 años. Después entonces anduvo con Dios durante 300 años. Enoch amaba a Dios, yo creo que desde que nació al mundo siempre amó a Dios. Lo que pasó fue que cuando él tuvo un hijo, entonces entendió a mayor profundidad cuánto un hijo ama a su padre y cuánto un padre ama a su hijo. Cuando él entendió esto, él se quedó extasiado y él dijo, wow, Señor Padre mío, entonces yo igual soy tu hijo, tú eres mi padre. Y así como mi hijo habla conmigo, entonces yo tengo que hablar contigo. Y así como yo hablo con mi hijo, entonces tú hablas conmigo. Él entendió esa relación tan linda. Y ahí fue cuando de verdad creció mucho más su relación con Dios. En la primera parte de su vida, Enoch, o sea, nosotros, pon tu nombre, pongo mi nombre, había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán, él había aprendido esa triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa. Y él confiaba que el Redentor iba a venir. Acuérdate que tú eres de los 144,000. Hazte la idea, te lo repito, que tú eres Enoch, ¿ok? Hazte la idea que tú eres Enoch y que todo esto es tu propia historia. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoch, o sea, nosotros, alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Él comprendió completamente sus propias obligaciones y sus responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo para él y esa sencilla confianza, ¿verdad?, del niño en su protección como padre, cuando él sintió la profunda y anhelante ternura del corazón de su hijito primogénito, él aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, hacia nosotros, manifestado en la dádiva de su propio Hijo,
y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Qué precioso. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo. Eso se convirtió en el tema de su meditación. Fíjate cuál fue el tema de su meditación. Esto era día y noche pensando, wow, qué tremendo amor de Dios mediante Cristo, qué amor tan grande. Esto lo pensaba por el día, esto lo pensaba por la tarde, esto lo pensaba por la noche. Wow, qué tremendo amor de Dios, qué grande amor de Dios. Y con todo el fervor de su alma, trató de manifestar ese mismo amor entre la gente en el cual vivía. ¿Estás comprendiendo? Ese mismo amor, qué grande amor de Dios por darnos a Cristo. Entonces, ese mismo amor que él veía en el Padre, en Dios, entonces ese mismo amor él lo trataba de manifestar a las personas a su alrededor. Tomen nota, los que queremos ser de los 144,000. El andar de Dios nuestro, ¿verdad? El andar nuestro con Dios, eso no era como estar arrobados o en pura visión, no, 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 sino en el cumplimiento de los deberes de la vida diaria. Enoc no se pasaba todo el día allá en una esquina viendo a Dios, eso no lo hacía Enoc. Él estaba haciendo los deberes de la vida diaria, pero aunque estaban los deberes de la vida diaria, todo el tiempo era viendo a Dios, conversando con Dios, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Haciendo las cosas que tenía que hacer, pero hablando con Dios, conversando con Dios, pensando en el amor de Dios. Él no se aisló de la gente, no se hizo un ermitaño para nada. No, porque es que él tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. Así que en el seno de su familia, en sus relaciones con las demás personas, con los hombres, como padre, como esposo, como amigo, como ciudadano, aunque acuérdate, él vivía en el campo. Igual, él fue un firme y constante siervo de Dios. Él hacía su trabajo, él hacía las cosas que tenía que hacer, pero él era pero un fiel y un constante siervo de Dios todo el tiempo. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, porque ¿sabe lo que dice Amós 3:3? Bueno, ven acá, van a andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Mm? Así que este santo andar continuó hoy, mañana, pasado, el mes que viene, la semana que viene, el año que viene, por 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes y devotos si supieran que les queda un poquito tiempo de vida o que la venida de Cristo está por llegar, ¿verdad? Si a ti te dijera, mira, prepárate para hacer 344,000 en un mes, me imagino que en ese mes tú vas a tener a Dios todo el tiempo contigo y vas a estar en comunión con Dios, ¿verdad? O si te dijeran, te falta un día de vida, mira, vas a vivir el día más fiel de tu vida. Pero eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Fíjate, fíjate, en el caso de nuestro, dice, su fe se fortalecía y su amor se hacía más ardiente y más ardiente a medida que pasaba un año, 2 años, 10 años, un siglo, que pasaban los siglos y se hacían más profundo. ¿Qué dice Dios con esto? Que todos los días, lo que queremos ser de los 144,000, que todos los días sea una relación más fuerte, más amor por Cristo, más amor por la humanidad. Enoc, o sea, nosotros, él poseía una mente poderosa, una mente que la había cultivado. Enoc tenía profundos conocimientos. Dios lo había honrado con revelaciones muy especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo, tomaron nota en amarillo, los que queremos ser de los 144,000, continua comunión con el cielo, y reconocía constantemente la grandeza y la perfección divinas. Enoc fue uno de los hombres más humildes que ha vivido. Tomaron nota en amarillo, humilde, ¿sí? Humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección.
No creas que Enoc decía, ay, yo estoy andando con Dios y yo ando en pureza y yo soy perfecto y todo. No, Enoc no. Mientras más andaba con Dios, decía, ay, yo veo tanto mi propia debilidad y mi propia imperfección, porque mientras más tú te acercas a Dios, más tú te ves que necesitas de más perfección y de más fortaleza. Y eso era lo que le pasaba a Enoc, afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres impíos pudiera aminorar su veneración a Dios, o sea, su fidelidad a Dios. Tú sabes lo que hacía, ¿no? Lo que debemos hacer nosotros. Él eludía, o sea, él evitaba el estarse asociando continuamente con esos pecadores, con esos impíos. Así que él se pasaba mucho tiempo en soledad, dedicándose a la meditación, a la oración. Y así esperaba ante el Señor, buscando conocerlo más claramente, ¿verdad? Poder conocer mejor su voluntad para poder cumplir su voluntad. Para él la oración era el aliento del alma. Él vivía en la misma atmósfera del cielo. Tomando nota, sí, tomando nota. No estar asociado todo el tiempo con los malos, porque es que lo malo se pega, se pega. Cuando estamos ahí constante, mirando, oyendo, mirando, oyendo, esa influencia es muy dañina. Y Enoc entonces decía, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo quiero estar con Dios. Y era buscando a Dios, tratando de aprender más de Dios. Y él vivía en la misma atmósfera del cielo. Eso fue la historia de Enoc. Qué cosa tan hermosa. Por medio de santos ángeles, Dios le reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que iban a vivir después del diluvio. Le mostró los grandes eventos. Mira qué cosa tan tremenda. Dios le mostró a Enoc inclusive los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Todo eso Enoc lo vio. Ay, qué cosa más linda. Enoc lo vio. Todo eso Dios se lo mostró. Claro, porque era tanto el amor de Enoc por Dios. Tanto tiempo permanecía Enoc con Dios, que Dios comenzó a comunicarse también con él. Y mandaba ángeles y le contaba cosas y le contaba cosas. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Tú sabes algo? Enoc nos está escuchando. Porque como te conté hace un ratito, cuando estábamos visitando la casa de Enoc, Dios se lo llevó. Dios se llevó a Enoc para el cielo. Enoc nunca murió. Enoc nació un día y Enoc nunca murió. Enoc es la persona, el ser humano más viejo que hay, más de más años que hay vivo. El más mayor y viejito de todos, pero claro que él no es viejo, su cara es de un joven, porque en la presencia de Dios todos somos jóvenes en el cielo. Entonces, Enoc es la persona de más años que está viva y a lo mejor está escuchando que estamos contando sobre su historia para aprender nosotros de él y poder también irnos para el cielo, si Dios así lo permite, ¿verdad? Como los 144,000. Enoc, o sea, nosotros, Enoc estaba preocupado acerca de los muertos. Esto le pasó a él. Ya nosotros no nos preocupamos por los muertos porque ya sabemos lo que pasa con ellos. A Enoc le parecía que los justos y los impíos se iban a convertir igualmente en polvo y que se acabó. Hasta ahí, llegó el fin. Enoc no podía concebir que los justos pudieran vivir más allá de la tumba, ¿verdad? Así que en visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, que Jesús iba a venir acompañado de muchísimos santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba, ¿verdad?
También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez y que habría esta generación, los que nosotros, eso sí, nosotros, los que vivimos ahora, esta generación que es presumida, que es jactanciosa, que es empecinada, que iban a estar negando al único Dios y Señor Jesucristo, que iban a estar pisoteando la ley de Dios, despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y de honor. Vio a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por fuego. Todo esto Dios se lo mostró a Enoc en visión. Y entonces se dijo, mira entonces sí hay resurrección, sí hay. Entonces él iba y se lo contaba a las demás personas. Enoc, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros, se convirtió en el predicador de la justicia. Ya se ha escuchado la justicia por la fe, ¿verdad? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo, que Cristo cubre nuestros pecados. Cristo cubre con su manto de justicia. Cristo nos cubre y así nos ve perfectos, ¿verdad? Perfectos nos ve el Padre. Se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este santo hombre, buscaban a Enoc para poder escuchar, para poder aprender y así compartir su instrucción, sus oraciones. Así que no te creas que solamente nosotros fuimos a casa de Enoc para ver a Enoc, para compartir, para aprender. Las personas de su época, los santos hombres de Dios de su época, también lo visitaban en su casa para compartir esa instrucción, las cosas que Dios les revelaba, para orar junto con él. También Enoc trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían escuchar sus palabras de advertencia. Su trabajo no solamente era allí en el campo donde vivía la familia de Seth, ¿verdad? También en la tierra de Caín, que ellos habían tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios, o sea, Enoc, allá a la ciudad, él llevó para que ellos conocieran este mensaje. Él dio a conocer el mensaje en la ciudad. Estas maravillosas escenas que él había presenciado en visión. Y él les contó allá en la ciudad, sí. Él les contó lo que dice Judas 14:15. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas esas cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra Dios. Así que tomen nota, lo que queremos es de los 144,000. Vamos a la ciudad, no vivimos en la ciudad, pero vamos a la ciudad, ¿verdad? Para dar a conocer que viene Cristo, que Cristo viene y que va a dar el pago a cada uno. Enoc, lo que queremos es de los 144,000, condenaba intrépidamente el pecado. Mientras él predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, él reprobaba la iniquidad prevaleciente y él amonestaba, así que lo hacía, amonestaba a los hombres de su generación. Le decía, viene el juicio, dejen sus malos caminos, no adoren más al diablo, no hagan más esas obras malas, paren de pecar. Él se los decía. El Espíritu de Cristo, le estoy leyendo textual, esto que le estoy leyendo, estos son párrafos, son textuales. Ustedes lo pueden encontrar en el libro Patriarca y Profeta. Estamos leyendo la página 65. Todo esto es el espíritu de la profecía. Le repito, patriarcas y profetas, son citas. Lo que estamos haciendo es leer, comentar, pero leído directamente el espíritu de la profecía. Y así dice, el espíritu de Cristo habló por medio de Enoc. O sea, en este caso, también, acuérdate, por medio de los que queremos ser parte de los 144,000. Y se manifestaba no solamente en expresiones de amor, compasión, de súplica, pues los santos hombres no hablan únicamente palabras lindas,
palabras de amor, palabras halagadoras. También Dios pone en el corazón, el Espíritu de Cristo también viene y habla a nuestro corazón y pone en nuestros labios verdades y cosas que se necesitan expresar. Y a veces son verdades bien agudas y son cortantes como una espada de dos filos, ¿sí? Y es nuestro deber comunicarles. Por el poder de Dios que estaba obrando con su siervo, se hacía sentir, ese poder de Dios se hacía sentir entre las personas que estaban escuchando. Algunos escuchaban esa amonestación y de verdad que renunciaban a su vida de pecado. Pero ¿qué tú crees que hacían la mayoría, aquellas multitudes? ¿Qué tú crees que hacían? ¿Sabes qué? Se burlaban, se burlaban, se burlaban, se mofaban de este solemne mensaje y seguían más osadamente lo malo, lo malo, lo malo. En los últimos días, nosotros, los que queremos ser de los 144,000, nosotros vamos a dar un mensaje al mundo muy parecido al que dio Enoc. ¿Y sabes qué nos va a pasar? ¿Cómo lo va a recibir? De la misma manera, con burlas y más burlas, con incredulidad. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios, de Enoc. Y de la misma forma, prepárate. De la misma forma, esta última generación, es para que ya lo sepas, no va, o sea, en su mayoría, porque muchos sí van a hacer caso a Dios y muchos se van a preparar para la venida de Cristo, van a dejar su vida de pecado. Pero la mayoría, ¿qué va a hacer? No va a escuchar, no va a escuchar la advertencia de los mensajeros de Dios, de nosotros. En medio de una vida de activa labor, Enoc o nosotros, ¿verdad? Mantenía fielmente su comunión con Dios, activa labor. No te creas que estaba allí sentado, meditando. No, 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 no. La vida de Enoch era activo, 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 activo. Pero aunque estaba bien activo, él mantenía fielmente, fielmente su comunión con Dios. Yo quiero, espérate, vamos así leyendo. Cuanto más intensas y más urgentes eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Una pausa. Yo quiero que tú te puedas visualizar. Esto es lo importante de este estudio. Que tú entres a los zapatos de Enoch, que tú te pongas las ropas de Enoch, que tú hagas lo que hacía Enoch. Yo sé que todos nosotros tenemos una vida muy activa. Todos nosotros, unos más y unos menos, tenemos muchas cosas para hacer. ¿Qué quiere Dios que tú aprendas? Que aunque estés con una vida muy activa, haciendo lo que tú estés haciendo, por favor, necesitas aprender a mantenerte fielmente comunicado con Dios. No importa si estás trabajando en el campo, estás sembrando, estás limpiando en la casa, estás cocinando, estás haciendo tu trabajo aquí, tu trabajo allá, estás haciendo acá, estás yendo a la ciudad, estás yendo a lo que tú estés haciendo. Por favor, haz lo mismo que Enoch. Mantente fielmente comunicado con Dios. Eso es el grande secreto. Comunicado con Dios, comunicado. Y fíjate que los días de más intensa labor, hazte la idea que era hoy el día de que Enoch tenía que recoger una grande cosecha. Y eso, imagínate que eso es mucho trabajo. ¿Qué tú crees que hacía Enoch? Ese día yo me imagino que madrugaba más que nunca. Y decía, espérate, si yo tengo que trabajar mucho hoy, entonces yo tengo que estar mucho conectado con Dios. Y madrugaba más que nunca. Y después comenzaba a hacer su cosecha, que te lo pongo como una ilustración, pero que estaba en la cosecha era, querido padre, mira, yo quiero aprender esto y ayúdame. Y mira, era ahí todo el tiempo, conectado con Dios. Y aunque estaba en lo que fuera un día cosecha, lo que sea, sigue siendo durante ciertos lapsos de todo trabajo humano, igual que seguía apartando y se iba con Dios. Fíjate, a un día que estaba muy ocupado, en ciertos lapsos decía, espérame, ya vengo. Iba allí un momentito bajo un árbol, o abajo, allá en una esquina o a donde sea. Un momentito, Padre, Padre, sigo contigo aquí. Venía a decirte que te amo. Gracias por todas tus bendiciones. No sé lo que él le decía, pero por ciertos lapsos se apartaba de todo el mundo, iba solo para estar con Dios. Este estudio está buenísimo, me encanta.
Me encanta. Después, entonces, de permanecer algún tiempo entre la gente y trabajando para beneficiarla mediante la instrucción, el ejemplo, todo eso, igual se retiraba para estar solo con Dios, porque es que él tenía un hambre de Dios, una sed de Dios que no se le quitaba. Esto le pasaba a Enoch. Tomaba agua, o sea, disfrutaba de Dios y a los 5 segundos, esto. Es que no se le quitaba la sed de Dios y comía de Dios, o sea, disfrutaba de Dios y tenía más hambre y hambre de Dios, sed de Dios, de escuchar a Dios, de aprender de Dios, de ver a Dios, de poder él hablar con Dios. Así se mantenía en comunión con Dios. Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina, claro. Si estaba todo el tiempo con Dios. Así que la imagen de Dios comenzó a reflejarse en él más y más y más. ¿Sabes qué le pasó? La cara le comenzó a brillar. La cara de Enoch, él comenzó a resplandecer. Era como una santa luz, como la santa luz que se veía en el rostro de Jesús. Imagínate. Así que cuando él terminaba de conversar con Dios y regresaba cuando estaban las personas, la gente decía, mira, mira, no, mira, mira. Y lo miraban con una reverencia, como que tenían el sello de Dios en su semblante. Acuérdate, voy a leer esto otra vez. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello, ¿te llama la atención? Ese sello del cielo en su semblante. Esto está muy bueno. Esto es una pregunta. Veía luz en el rostro de Enoch porque pasaba el tiempo conectado con Dios. Y entonces ese sello es que Enoch tenía el sello. Lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Los 144,000 van a tener el sello del Padre y del Hijo. Vamos a leer eso en Apocalipsis. Y se veía esa luz. Solamente una pregunta que me estoy haciendo en este momento. ¿Será? No lo sé, ¿eh? Quiero que ustedes lo sepan. No lo sé. Y lo vamos a saber un día, si es que sucede. Me pregunto, ¿será que los 144,000 lleguemos a un momento que sea tan estrecha nuestra relación con Dios, que nuestro rostro brille, haya una santa luz en algún momento? ¿Será? Puede que sea. Y dice que los impíos van a ver, bueno, a él se lo veían. Le veían ese sello, el sello. Dios está sellando. Tú sabes que hoy día, en este momento, Dios está sellando a sus hijos fieles. Nos está poniendo un sello y también en la frente. Eso está tremendo. Este estudio está muy bueno, me encanta. Seguimos leyendo. Las citas ustedes las pueden ver allí. En todas las imágenes, todas tienen sus citas. Y cuando no ven las citas es porque el párrafo los he dividido en dos para hacer la letra más grande y la puedan leer. Pero todo esto es patriarcas y profetas. Ustedes lo pueden leer por ustedes mismos en sus propios libros, ¿sí? Dice, la iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que ya pues, imagínate, que ya es demasiado, a tal grado que ya quedó decretada la destrucción, igual que pasa hoy. A medida que los años pasaban, crecía más y más y más la ola de culpabilidad del ser humano y se volvían más oscuras las nubes del juicio divino, porque la gente piensa, no pasa nada, no pasa nada. La misericordia de Dios es tan linda y tan grande y tan grande y tan grande, pero llega el momento que Dios dice, hasta aquí, ahora viene el juicio. Con todo, sigue diciendo, no, hasta la idea que somos nosotros, ese testigo fiel de la fe, él perseveró y perseveró, aquello haciendo maldad y maldad y maldad.
Y él perseverando, perseverando y perseverando, amonestando, suplicando, implorando. ¿Estás viendo el trabajo de los 144,000? Aquellos de maldad en maldad y nosotros fe, 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 en fe, perseverando, amonestando, suplicando a los pecadores, implorando que dejen su maldad y su vida, tratando de rechazar toda esa ola de culpabilidad, deteniendo esos dardos de la venganza, ¿verdad? Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas y menospreciadas por toda esa gente pecaminosa. ¿Y qué es lo que querían? Mm, Placeres, placeres, los placeres de esta vida. Tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante. Tenía el testimonio de que de la aprobación de Dios. Él no se unía a esa maldad. No, nosotros no nos podemos unir a la gente que si quiere celebrar lo que no se celebra, que si quiere hablar lo que no se come, que si quieren vivir donde no se vive, que si quieren comer lo que no se come, que si quieren vestirse como no se viste, que si quieren actuar como no se actúa, quieren estar disfrutando las cosas que no se disfrutan. ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, bueno, ese es el mundo. No, no. Los que queremos ser de los 144,000, tenemos que amonestarlo. Por favor, te imploro, deja esa vida. Deja de hacer eso, por favor, por favor. Eso es lo que hacía no, que lo puedo llamar el primer 144,000. O sea, en el sentido que fue el primero que se fue para el cielo sin ver la muerte. En ese sentido. Él tenía ese testimonio de que Dios aprobaba lo que él hacía y continuó esa lucha. ¿Tú sabes hasta cuándo no continuó esa lucha? Hasta que Dios lo trasladó a un mundo de pecado. Perdón, de un mundo de pecado. Voy a volver a leer. Hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Yo me imagino cuando no llegó al cielo. Ay, qué cosa tan tremenda. Él diría, mira qué lindo es aquí, mira qué lindo. ¿A dónde me has traído? Qué cosa tan hermosa. Me imagino que es lo mismo que vas a hacer tú, que voy a hacer yo, que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo. Los hombres de aquel entonces se burlaron, se burlaron. Esto es antes que no se fuera para el cielo, ¿no? Ellos se burlaron. Tomen nota los que quieren, los que queremos ser de los 144,000. Los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez de Enoc. ¿Tú sabes por qué se burlaban de Enoc? Porque él no procuraba acumular ni oro, ni plata, ni bienes terrenales. ¿Tú sabes cuántas personas hay, cuántos de nosotros tratando de acumular y más, un poquito más, y más bienes terrenales y otra cosita, y mira otra cosita, y mira un poquito y más, acumular bienes terrenales? Pero el corazón de Enoc estaba puesto en sus tesoros eternos, eternos. Todo el mundo, la mayoría de ellos, la gente de la ciudad, ¿y tú sabes dónde vivía la mayoría? No te pienses que vivían en el campo. Cuando Adán y Eva pecaron y tuvieron que salir del Edén, me imagino que ellos se quedaron muy cerquita del Edén, porque ellos iban a adorar al frente del Edén, allí a donde estaban los ángeles, y allí los ángeles conversaban con ellos de paso. Allí llevaban sus sacrificios, allí hacían sus cultos. Así que ellos vivían bastante cerca de la entrada del Edén. Caín se fue para allá, para la ciudad. Comenzaron ellos a multiplicarse y a multiplicarse. Y los hijos de Dios que vivían en el campo, ya sabes esa parte de la historia, comenzaron a visitar a la ciudad. Cuando veían aquellas mujerotas, aquellas medio desnudas, se quedaban con los ojos que se les salían, babiados, y comenzaron, ya sabes, a enredarse con aquellas mujeres, a irse para la ciudad y a seguir las cosas de esta vida. Así hacían. Y la tierra recién salida de las manos de Dios, hacía poco tiempo de la creación.
pura salida de las manos del Creador. Allí había oro, plata, piedras preciosas. Y yo me imagino, un día le voy a preguntar a Dios cuando estemos en el cielo, Padre, ¿cómo era la ciudad que hizo Caín y toda la familia de Caín? Me imagino que eso era de oro, de piedras preciosas, de perlas, de plata. Y tenían una clase de mansiones, pero mansiones, mansiones. Acá en el campo, entonces, está Enoch, que no buscaba eso, ni lo otro, ni lo otro, y unas casitas sencillas, y unas casitas bien humildes, y de paso, ¿sabes dónde vivían los hijos de Dios? Ellos vivían en tiendas de campaña, en carpas, para ponerlo en nuestro lenguaje. Ahí vivían los hijos de Dios. Entonces imagínate aquellas casotas y acá los hijos de Dios en unas carpitas, en algo bien sencillo, porque su corazón, su mente era el cielo, el cielo, el cielo. Había contemplado la ciudad celestial, había visto al rey en su gloria en medio de Sión. Así que su mente, su corazón, su conversación. ¿De qué tú crees que hablaba Enoch? Que, ay, que la cosecha me ha dado tanto, y que la cosecha, ay, que la cosecha, ay, sí, la cosecha, sí, y mira, y esta, ¿tú crees? Claro que tenía que hablar de la cosecha, si hoy le tocaba sembrar maíz, por decirte un ejemplo, decía a sus hijos, hijos míos, o a sus hermanos, su familia, hijos míos, su familia, hoy vamos a sembrar el maíz. Pero no se pasaba todo el día, el maíz, y ahora el maíz, y que ahora el maíz, y que ahora nos va a dar tanto. No, 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 no. La boca de Enoch era Dios, el cielo, la belleza del Padre, la belleza de su amado Hijo. Eso era la conversación de Enoch. Su mente, su corazón y su conversación se centraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad, tanto más era, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Ay, Padre, aquella gente de la ciudad me dan dolor de cabeza, me imagino. Ay, no, hablando con Dios, Padre, esa gente me da dolor de cabeza. Tanto anhelo tu hogar, tanto tu hogar. Yo anhelo tanto esa pureza. Así hacía. Mientras permaneció en la tierra, vivía por fe en el reino de luz. A ver, vamos a repetirlo. Mientras vivía en esta tierra y él vivía en el campo, allá vivía la familia de Caín. Cada vez en el campo vivía menos gente porque todos se iban para la ciudad y para la ciudad y para la ciudad. El campo cada día era menos y menos, pero su mente, él vivía en el cielo. Como que él decía, me gusta hablar así para que ustedes disfruten este estudio. Me imagino que no diría, es como que estoy andando en el cielo, Padre mío. Esas calles son doradas. Qué lindas son. Ay, Padre, mira esos árboles. Qué rico comer de esas frutas. Mira los ángeles. Qué lindos son los ángeles. Mira sus rostros. Ellos no se ven enojados, tristes, serios. Ellos se ven con tanto amor, con tanta bondad. Padre, mira qué lindo. Así era no con Dios. En su mente, él vivía en el cielo. Ay, ¿qué hacemos nosotros? Vivimos en la tierra y a veces pensamos en el cielo. Enoc hacía lo contrario. Enoc era como que estaba viviendo en el cielo y a veces tenía que decir, Enoc, espérate, mira, vamos a ir un momento a aquella ciudad o a aquella cosa para hacer aquello otro. Enoc vivía en el cielo. ¿Tú quieres ser de los 144,000? Por favor, vive como si estuvieras en el cielo, en el cielo. Vamos a la siguiente imagen. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios durante, espérate, bienaventurados los de limpio corazón. Así era, no, tenía un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Durante 300 años Enoc buscó la pureza del alma, buscó estar en armonía con Dios. 3 siglos andando con Dios. Nosotros los 144,000, lo que queremos ser, los 144,000 solamente vamos a vivir un poquito, pero queremos que sea con la misma intensidad que no.
día tras día y día tras día anhelaba una unión más íntima con Dios, más íntima. Padre, yo quiero tener hoy una relación más íntima, por favor. Ayúdame a que hoy sea más íntimo que ayer. Padre mío, yo quiero que hoy sea más estrecho. Quisiera que aprendamos a orar así. Pídele a Dios que hoy sea más íntimo, más estrecho tu relación con Él, mi relación con Él. Y que mañana sea más íntimo que hoy. Más y más y más, Padre, más. Padre, yo no quiero igual que ayer. Por favor, hoy más cerca de ti. Qué cosa tan linda. Hasta que Dios se lo llevó. Es que ya estaba en el mismo umbral del mundo eterno. Es que como que ya estaba viviendo más allá que acá. Y ya lo que hizo fue Dios abrirle los portales y decirle, ven acá, hijo mío, vente para acá, ven para acá. Me imagino cómo fue ese primer abrazo en vivo, el primero de los hombres en llegar allá, por la fe en no. Por la fe en nosotros, si somos de estos 144,000, por fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Ya no más, no más, se fue. Dios lo traspuso. Pero antes de ser traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quiere ser del grupo especial? Agrada a Dios. De que tú agradas, de que yo, de que nosotros agradamos a Dios. En medio de un mundo condenado por la destrucción de su iniquidad, perdón, leo de nuevo, en medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, por su pecado, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Mira esto, observa esto. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad. ¿Qué estado? De santidad, ¿ok? El estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre la tierra, puedes ver Apocalipsis 14:3, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como pasó en el mundo antediluviano, la iniquidad, ya ves cómo está la iniquidad, va a prevalecer. De hecho, está prevaleciendo, porque ya estamos en este tiempo, es en ese tiempo, es en nuestra generación, es en estos días, siguiendo los impulsos de su corrupto corazón, de las enseñanzas de la filosofía engañosa. ¿Qué está haciendo la gente? A ver, se está revelando todo el tiempo, revela la autoridad del cielo, pero así como en el pueblo de Dios, nosotros, los que anhelamos ser de los 144,000, si es la voluntad de Dios, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón, corazón puro, mente pura, y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que se refleje la imagen de Cristo. Es que tengo que hacer pausa, no puedo leerlo más. Corazón puro, Dios mío, dame un corazón puro, dame una mente pura, unidad a tu voluntad. Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Esto era el pedido de Enoch. Eso tiene que ser nuestro pedido hasta que va a llegar al punto que cuando te vean a ti, no te van a ver a ti, van a ver a Cristo, van a ver la imagen de Cristo, porque es que hace tanto la voluntad de Cristo, hace tanto lo que a Cristo le gusta, que al vernos van a estar viendo a Cristo, tal como Enoch, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerán por su transgresión. Mediante su conversación y sus ejemplos santos, condenarán a los pecadores impíos. ¿Te das cuenta cómo debe ser nuestra vida? Tenemos que decirle al mundo, Jesús va a venir, Cristo va a venir, Cristo va a actuar, porque es que es demasiado la maldad.
Y con nuestra propia vida santa estaremos condenando, ¿verdad?, a los impíos. Así como no fue trasladado al cielo antes de su destrucción, pero antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por fuego. Dice el apóstol, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Qué bello, qué bello. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Les digo un misterio, todos no vamos a morir. No, no, no. Porque los 144,000, los que Dios permita que sean ese grupo, van a estar vivos. Todos no vamos a morir o todos no morirán. Pero eso sí, todos seremos transformados en un momento, abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se va a tocar la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Enoc caminó con Dios. ¿Qué tiempo? 300 años antes de ser trasladado al cielo. Y el estado del mundo en aquella época, no era mejor, no era mejor para la perfección del carácter que lo es hoy día, para nada. ¿Y cómo tú crees que caminó Enoc con Dios? ¿Cómo? Ya lo hemos visto, lo volvemos a ver. Educó su mente y su corazón para creer que estaba en la presencia divina. Todo el tiempo, estoy en la presencia de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Iba aquí, iba acá, o aquí o acá. Estoy en la presencia de Dios. Educó su mente para creer, para saber que estaba en la presencia de Dios. Y cuando tenía una duda de algo, ¿sabe qué hacía? Comenzaba a orar. Sus oraciones ascendían a Dios para que Dios lo guardara. Él rehusó participar en cualquier acto que pudiera ofender a Dios. No, eso yo no lo hago. Yo no voy a ofender a mi Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de él. Él oraba, ay Señor, Padre mío, enséñame tu camino para que yo no pueda errar. Yo no quiero errar. Enséñame tu camino. Dime, ¿qué deseas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué haré para honrarte, Dios mío? Eso era lo que siempre Enoc decía. Así se mantuvo en todo momento, siguiendo su senda, su trayectoria en armonía con los mandamientos de Dios, en la perfecta seguridad, en la confianza de que su Padre Celestial lo iba a ayudar. Enoc no tenía un sólido pensamiento egoísta. Eso sí que no. Pensamientos egoístas. No, eso no. Todo el día estaba supeditado. ¿Qué significa eso? Subordinado. Estaba subordinado a la voluntad de su padre. Qué cosa tan hermosa haber conocido la historia de Enoc. A mí me emociona la historia de Enoc. Pero ya que estamos haciendo visitas, ¿qué te parece si nos llegamos un momentito a visitar a Elías? Ya que estamos de visita, vamos a casa de Elías un momento. Allá entre las montañas de Galaad, al oriente, o sea, al este del Jordán, moraba un hombre de fe, de oración. ¿Qué tú crees que era? Elías, era Elías el Tisbita. Elías consagraba toda su vida a la obra de la reforma. Aquí estamos viendo puntos importantes. ¿Quién es el otro que fue para el cielo vivo? Que también nos enseña muchas lecciones. Elías.
quién sabe si hasta ahora también nos está escuchando a nosotros hacer este estudio, hablar ahora de él. Y él diría, ah, yo sé cuando yo vivía allá en la montaña. Él vivía entre las montañas. Él era un hombre de fe, oración, fe, oración, fe, oración. Toda su vida estaba consagrada a la obra de la reforma. La suya era una voz, como de quien está clamando en el desierto para reprender el pecado, para rechazar esa marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, porque Elías iba al pueblo, él también iba allí a la ciudad y reprendía lo mal hecho. Esto no se hace, no se adora mal, no se hace esto, no se hace lo otro. Eso no se hace, digamos, él amonestaba a las personas, él reprendía el pecado. Sin embargo, dice, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad para las almas enfermas de pecado, los que querían ser sanos. Sus palabras no eran solo de condenar el pecado y reprender el pecado. Había también bálsamo de Dios, esperanza para las personas que querían abandonar el pecado para que se pudieran acercar a Dios. Mientras Elías veía cómo Israel se hundía más y más y más y más en la idolatría. Su alma se angustiaba y también se despertaba su indignación de paso. Mientras él consideraba esta apostasía desde su retiro allá en las montañas, pobre Elías, él sentía tanto pesar. Él sufría como mismo sufría Enoc. Con angustia en el alma, él le rogaba a Dios, ay, Padre, Dios mío, por favor, detén esa carrera impía de la gente. Haz algo, por favor, haz algo, detén esa maldad de tu propio pueblo. Padre, si es posible, mándale un castigo, no sé, mándales algo para que los induzcan a arrepentirse, para que ellos vean su mal, por favor, para que no tengas que destruir a tu propio pueblo. ¿Y sabes qué pasó? Dios contestó la oración de Elías. Ahora no vamos a hacer toda la historia de Elías. Solamente te estamos mostrando dónde vivía Elías, qué hacía Elías, qué lo hizo pertenecer a ese grupo especial que se fueron para el cielo sin pasar por la muerte. ¿Mm? ¿Qué te parece? Si visitamos un momentito a Juan el Bautista, ya que andamos de visita, visitamos Enoch, dimos una breve visita allí a casa de Elías, vamos a darle un vistazo ahora a Juan el Bautista. Durante años, el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. En el caso de Elías, allí viste la cita, la puedes leer, la puedes buscar, esto está en Profetas y Reyes. Ahora estamos leyendo del comentario a ver, no, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 83, párrafo 2. Vamos a volver a la imagen de antes. Estamos leyendo en Profetas y Reyes, página 87. Allí estamos leyendo la página 87, el párrafo 2 y el principio también de la página 88. Y ahora sí, consejos sobre el régimen alimenticio, página 83, el párrafo 2. Durante años el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos. ¿A qué tú crees que está llamando Dios la atención de nosotros? A la reforma. Ahora está entrando otro puntito en juego de lo que queremos ser parte de los 144.000, si Dios lo permite. La reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el mismo espíritu y el mismo poder de Elías. Sí, así salió Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor, para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos, o sea, que volvieran a Dios. Mira esto, fíjate, yo quiero que tú analices esto. Él fue un representante
de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado las verdades sagradas para presentar delante del pueblo. ¿Con qué propósito? ¿Ah? ¿Con qué propósito? Con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. El ángel Gabriel, directamente desde el cielo, dio un discurso sobre la reforma, pro salud al padre, a la mamá de Juan. Dijo que no debía beber vino, ni bebida fuerte, ni nada, que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. La reforma pro salud va a ayudar a que hagamos la obra que Dios tiene para nosotros. Va a ayudar a que el pueblo, empezando nosotros mismos, nos despertemos. Y es que el pueblo que tiene que despertarse se despierte. Es muy importante, acuérdate, la reforma pro salud tiene el propósito, dice aquí, de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Los que queremos ser parte de los 144,000, necesitamos ser reformadores. Tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Prestar atención a la reforma pro salud. Juan se separó de los amigos, se separó de los amigos, se separó de los lujos de la vida, así como hizo, ¿no? Como hizo Elías. La sencillez de su vestido, fíjate ese dato, la sencillez de su vestido, ¿cómo era su ropa? Era un simple manto tejido con pelo de camello. Y sabes que esa ropa tan sencilla era una reprensión constante para aquellos sacerdotes judíos, para todo el pueblo en general, ¿verdad? Y su régimen alimenticio era puramente vegetal. Langostas y miel silvestre. No te creas que eran los insectitos. No, 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 porque acaba de decir que era puramente vegetal. Era una cosa, un árbol que por la apariencia, ese fruto por apariencia, para hacer una langostita, y por eso le decían langosta, pero es algo completamente vegetal, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. ¿Ok? Eso era un reproche. ¿Qué hacían los israelitas? ¿Qué hacía el pueblo, que se consideraba el pueblo de Dios? Comelones, ¿verdad? Apetito, apetito, era pura glotonería. Eso era por donde quiera. El profeta Malaquías declara, he aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí el profeta está describiendo el carácter de la obra, ¿verdad? Los que se preparan, perdón, los que antes de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo, nosotros, los que queremos ser parte de los 144,000, tenemos que venir con el mismo espíritu de Elías. Ropa sencilla, ¿verdad? Régimen puramente alimenticio, reforma pro salud. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Apocalipsis 14. Vamos a ver Apocalipsis 14. 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Que nosotros queremos, si Dios lo permite, 144,000. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? El nombre. ¿Qué nombre? El nombre de él y el de su padre. Dice que el nombre del Cordero, o sea, el nombre del Padre. Esos son los nombres que están en las frentes. El nombre de él, o sea, el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mira, Salmo, vamos a darle una pequeña miradita a Salmos 15. ¿Qué dice Salmos 15? Dice Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Tú sabes cuál es la respuesta?
son los 144,000, porque los que van a estar en el Monte Santo, los que van a estar allí en el santuario, en el tabernáculo, son precisamente los 144,000. O sea, que esa respuesta es importante para tener más datos, más conocimiento de quiénes son los 144,000. Dice así, tomen nota, dice, el que anda en integridad, hace justicia, el que habla verdad, pero no solamente habla verdad de la boca para afuera, desde el corazón, o sea, desde la misma mente del corazón ya va saliendo verdad. No es que cree la mentira y dice la verdad para quedar bien. No, no dice, habla la verdad en su corazón. El que no calumnia, no se calumnia con la lengua. El que no le hace mal al prójimo. Pero mira hasta qué punto llegan, que no admiten reproche alguno contra los vecinos, o sea, contra los que están a su alrededor, a su prójimo. No admite que le estén reprochando y diciendo cosas en su presencia, hablándole cosas malas de los demás. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no cambia, no cambia, no cambia. El que su dinero, cuando tiene que prestar dinero a alguien o algo, no lo da a usura, no es un aprovechado, no es un aprovechado. Y dice así, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Estos son los que salen de la gran tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otro detalle, 344,000. Pasan por la tribulación. Sus ropas, esas ropas ahora son blancas. Esas ropas son blancas, son limpias. ¿Qué cosa? Carácter. Lo hemos emblanquecido. Antes habíamos podido haber pecado y hecho tantas cosas, pero nos hemos arrepentido, ¿verdad? En la sangre de Cristo esto nos ha cubierto y ahora nuestro carácter es blanco, es puro. Mira, ya estamos terminando. Nosotros no sabemos quiénes son los 144,000. Yo no sé quiénes son. ¿Tú lo sabes? No, nadie lo sabe. Dios un día nos dirá quiénes son. No sabemos. ¿Quién sabemos lo que hacen? Tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus mentes. Eso, en su mente, en su mente, en su mente. Porque es que está conectado con el Padre, con el Hijo. Eso lo leímos en Apocalipsis 7:15 creo que era. Ahora olvidé el texto, el que leímos hace un momento. Dice que tiene el nombre del Cordero y del Padre escrito en su frente. ¿Qué significa eso? Que tienen en su mente todo el tiempo a su Salvador y al Padre, a su Salvador, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, todo el tiempo pensando en el Padre, en nuestro Salvador. Eso es, que lo tienen en su mente, sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, mantienen comunión constante con Dios, mantienen a Dios en sus pensamientos, estudian todo el tiempo estudiando para saber la voluntad de Dios. Están estudiando para conocer la voluntad. Ay, Padre, mira, tú dices eso. Ay, yo quiero hacer eso. Todo el tiempo es estudiando para aprender a hacer más y más de la voluntad de Dios y hacer más y más. Viven en el campo. Nota. Los 144,000 viven en el campo porque Enoc representa a los 144,000. Entonces, ¿dónde vivía Enoc? En el campo. ¿Dónde vivían los 144,000? En el campo. En el campo, pero predican en la ciudad. Son vegetarianos, puros vegetales, vegetarianos. O sea, hemos adoptado la reforma pro salud para poder limpiar nuestra sangre, limpiar nuestra mente, poder ser llenos del Espíritu de Dios y poder dar el mensaje final. Son sencillos, han sido perdonados, han sido transformados, son íntegros, justos, no mienten.
No aceptan calumnia contra los prójimos, contra los demás, no hablan mal así, no cambian, son sin tacha, son fuertes en la fe, en la oración, consagran su vida a la reforma, se indignan y se angustian ante la apostasía, reprenden el pecado. Su mensaje, a la vez, ofrece bálsamo para los que quieren ir a Cristo. O sea, tienen esperanza, no es solamente un mensaje de crítica o regaños. No, 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 no. Reprenden el pecado, pero es un mensaje de esperanza. Y ruegan a Dios, Padre, termina de venir, interven, que ya no siga creciendo la maldad. Yo quiero ser, yo quiero ser una de esos 144,000. ¿Y tú? ¿Y tú? Mi oración es que tú también quieras ser parte de los 144,000. Que este estudio nos ayude para desde ahora mismo, no desde mañana, desde ahora mismo podamos hacer lo mismo que hizo Enoch, lo mismo que hizo Elías y lo mismo que hizo con Juan el Bautista, porque en el sentido de que él vino en el espíritu de Elías. Que Dios te bendiga.